Buenas tardes y bienvenidos a este quinto diálogo del IDIE y la Fundación Ernest Lluch, en esta ocasión, como todas, sobre desigualdad y democracia. En este último diálogo del ciclo que hemos celebrado aquí en Valencia, en esta misma sala, en las últimas semanas, el tema que hoy nos ocupa es de enorme interés y actualidad como todos los demás, faltaría más. El título lo tienen ustedes: La Europa perpleja, democracia imperfecta, modelo social europeo a revisión. Creo que el título es autocontenido de todas las dimensiones del problema sobre el que se va a dialogar y que gira en torno al modelo social europeo. Mi primera obligación, por supuesto, es agradecerles una vez más la asistencia, tanto al público general como, por supuesto, a nuestros dos invitados. Muchísimas gracias. Como en los 4 diálogos anteriores que hemos celebrado en esta misma sala, el objetivo de esta actividad conjunta de la Fundación Ernest Lluch y el IDIE es escuchar la opinión y las reflexiones de destacados expertos en el tema a analizar y compartir esas reflexiones con toda la sociedad, hoy aquí representado por un público muy heterogéneo, donde hay profesores de universidad, profesionales, estudiantes, dirigentes políticos, representantes de las instituciones, jubilados y un largo etcétera. Como pueden ustedes leer en el panfleto que se les ha entregado, Europa se enfrenta hoy a enormes retos, algunos frutos de la crisis que hemos sufrido y otros derivados de la falta de confianza en el proyecto europeo. Acontecimientos como el Brexit, el auge del populismo en diversos países, el drama que supone la inmigración, las dificultades a la hora de acoger a los emigrantes, a esos refugiados, los problemas políticos para completar estos días la unión bancaria y un largo etcétera, son muestras más que suficientes para mostrar las dificultades en avanzar hacia un proyecto único europeo. Pues bien, en este contexto estoy convencido de que el diálogo que van a tener nuestros dos invitados, de ese diálogo van a surgir muchas preguntas que tienen que responder sobre el futuro de Europa. A título de ejemplo, ¿es posible avanzar en la integración hacia un proyecto común, renunciando a veces a soberanía nacional? ¿Están las instituciones europeas a la altura de las circunstancias? ¿Qué se puede hacer para hacer frente a algunas amenazas antieuropeístas? ¿Qué salud tiene el modelo social europeo? ¿Se debilita el papel de Europa en el mundo económico y político como consecuencia de no avanzar más deprisa en la integración y formación de una auténtica unión económica, monetaria y también política? Pues bien, hoy tenemos la suerte de contar con dos personas que conocen muy bien todos estos temas, como son Joaquín Almunia y Daniel Innerarity. Si bien, como decía hace un momento, no requieren presentación, pues no me resisto a presentarles, aunque sea sucintamente, su brillante trayectoria profesional. Joaquín Almunia es actualmente presidente del Center for European Policy Studies y profesor visitante de la Paris School of International Affairs. Con anterioridad, estoy seguro que ustedes lo recuerdan, fue vicepresidente y comisario europeo de competencia y también de Asuntos Económicos y Monetarios y ministro 2 ocasiones, primero de Trabajo y Seguridad Social y posteriormente para las administraciones públicas. Por su parte, Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política y Social. También es investigador de la Universidad del País Vasco y director de su Instituto de Gobernanza. También es profesor invitado del Instituto Europeo de Florencia. Supongo que todos ustedes en la dinámica de la sesión, es la quinta y última de estos diálogos. Los dos invitados tienen aproximadamente una hora, hasta las 8:10, ¿no? Aproximadamente, y luego dedicaremos los últimos 20 minutos a que el público tome la palabra y haga preguntas. Para eso, en la carpeta que se le ha entregado, ustedes verán un panfleto donde pueden apuntar las preguntas y hacia el final de esta hora se recogerá para, de forma ordenada, las haremos llegar a nuestros invitados. Creo que no me dejo nada más, así que es un placer escuchar el diálogo. Muchísimas gracias. Bueno, pues bona vesprada a totes i a tots. Vaig parlar en castellà, no tengo por. Bueno, se trata de que hagamos aquí un debate, una conversación. Como no es la primera vez que estoy con la Fundación y siempre es de manera autogestionaria, sin un moderador, con lo cual haremos lo que podamos. No nos pelearemos mucho porque los dos somos del Athletic de Bilbao y eso ya es una base firme para el consenso político. Y yo comenzaría con una reflexión general que no es barrer para casa, para mi casa de filósofo, pero que tiene que ver con la palabra perplejidad y con un diagnóstico muy general de lo que yo creo que nos está pasando.
creo que en el curso de unos pocos años la situación política general y la situación política en Europa nos ha llenado de perplejidad. Seguramente cuando en el momento de la más agudo de la crisis económica estábamos viendo una gran dificultad que Joaquín conoce muy bien y nos puede explicar aquí muy bien, teníamos las cosas relativamente claras. Probablemente sabíamos quiénes eran los culpables y quiénes éramos los inocentes. Probablemente sabíamos que había que hacer nuevos partidos políticos, probablemente sabíamos a quién echar la culpa, a cómo asignar la responsabilidad de lo que estaba pasando. Y con el transcurso del tiempo yo percibo que el panorama se ha llenado precisamente de perplejidad. Un buen indicador de esto es que han sucedido varias cosas, especialmente en el año 17, que eran literalmente imprevistas. El Brexit no estaba previsto, más bien estaba previsto lo contrario. Cameron organiza el referéndum para resolver un problema de su partido, pensando que estaba facilísimo, como había ocurrido con Escocia. La victoria de Trump yo creo que también fue otra de las grandes sorpresas. Y en un momento determinado entramos en una sucesión de sorpresas que nos iba dando el electorado de los distintos países. No sé si esto va a seguir mucho o no. Con lo cual, yo la primera reflexión que haría sería, y repito que no es barrer para casa de la filosofía, ¿no? Yo creo que en lo relativo a Europa estamos en un momento teórico, es decir, en un momento en el cual la reflexión acerca de qué somos, la pregunta de esto para qué sirve, esto qué legitimidad tiene, o sea, las grandes cuestiones de la teoría política, que a lo mejor en otros momentos hemos considerado que no eran demasiado necesarios porque, bueno, pues había que seguir adelante, más integración en la línea más o menos conocida, ahora se vuelven a plantear. Y esto lo conecto con la otra idea inicial que quería decir, y es que probablemente hemos pasado de unos largos años de integración europea en los cuales el modo, podríamos decir, tecnocrático de proceder, es decir, con temas que no afectaban directamente a la ciudadanía, con una mentalidad planificadora, que es como se establece la dinámica de la integración europea, y en sus orígenes con una gran desconfianza respecto de la gente. No hay que olvidar que Francia y Alemania especialmente partían de una desconfianza razonable en sus propias poblaciones, ¿no? Al acabar la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial. Hoy la situación es completamente distinta. Hoy ya los temas nos afectan directamente las decisiones europeas, no tenemos tanta confianza en los mecanismos de planificación y por tanto la gestión pública es un poco más escéptica y un poco más modesta, y al mismo tiempo no tenemos ningún derecho a desconfiar de nuestras sociedades, más bien las tenemos que implicar. Pero ¿cómo las implicamos? En fin, hay un gran problema que yo resumiría diciendo, tenemos que conseguir que Europa sea comprensible, sea entendida por la gente, lo cual no significa reducir las aspiraciones normativas de lo que... no significa mucho menos contarles un cuento para que de manera tecnocrática y paternalista nos dejen seguir haciendo lo que estamos haciendo. O conseguimos implicar a la gente, a las poblaciones, o conseguimos que Europa tenga sentido para la gente. O yo creo que el proyecto europeo, tal y como lo conseguimos, no tiene demasiado futuro, ¿no? Joaquín, no sé si he dicho una barbaridad. No, los filósofos nunca decís barbaridades. Bueno, nos hacéis pensar a los demás después de haber pensado vosotros mucho. Por lo tanto, estoy muy cómodo en este diálogo contigo, por muchas razones, pero entre otras porque tienes esa perspectiva que quienes hemos estado implicados. Esto retumba un poquito, no sé si se puede... Quienes hemos estado implicados directamente en el día a día, en la política nacional y europea, y ya la distinción entre política nacional y europea habría que ponerla en cuestión en muchas áreas, pero nos falta esa perspectiva general que es extraordinariamente necesaria en tiempos de complejidad y en tiempos en los que muchos sectores de la opinión pública están perplejos. Pero yo tengo algunas cuestiones por añadir al marco de análisis que comparto contigo. Primero, ¿la perplejidad es solo europea o es global? Yo creo que es global. A los europeos, a la integración europea, a la Unión Europea y a los países europeos nos afecta de una forma especial,
no exactamente igual en cada uno de los países europeos. Hay países europeos que están más perplejos y hay otros que sienten que tienen mejor encarrilada su perspectiva o su proyecto como país. La perplejidad yo creo que es global. Miramos a Estados Unidos y hay una situación de incertidumbre, polarización política, cuestionamiento de si van a dejar de ser una democracia al 100%, por no hablar de otras zonas del mundo donde después del auge de las democracias, que probablemente empezó con las transiciones exitosas aquí en el sur de Europa, pero después pasó a otras muchas áreas del mundo fuera de Europa, después pasó al este de Europa, que había estado al otro lado del telón de acero. Hay perplejidad por todos los lados. No creamos que somos un núcleo de perplejos rodeados por un mundo completamente seguro de sí mismo y con certezas. ¿Quién puede tener certezas en el mundo actual? Pues probablemente los chinos, si es que llegamos a saber qué está pasando de verdad en el interior de China con unos estudiantes en el país comunista más grande del mundo, un comunismo de mercado, pero comunismo. Los estudiantes, al parecer, ahora se agitan contra el presidente Xi Jinping porque dicen que hay que ser más marxistas de lo que son las autoridades chinas y el propio Partido Comunista, ¿no? Bueno, no sé si eso refleja perplejidad, pero en todo caso da la sensación cuando se viaja fuera de Europa a un país como China o algunos otros ejemplos de países emergentes que esos se sienten más seguros, con más optimismo respecto del futuro desde su propia perspectiva. Segunda consideración, ¿esto lo ha generado la crisis o viene de antes? Y es verdad que la crisis ha exacerbado nuestra sensación de incertidumbre, de que lo que considerábamos establecido o lo que considerábamos conquistado no aparece ahora como absolutamente garantizado. Hay dudas importantes dentro de Europa que comentaremos, pero la crisis lo ha exacerbado, pero no lo ha generado. Por lo menos no ha generado una buena parte de esas incertidumbres. Yo siempre recuerdo, yo llegué a Bruselas como comisario en abril del 2004, estaba el proyecto de Constitución Europea ya en sus últimos retoques por parte de los países miembros, una vez que la Convención, con parlamentos nacionales, gobiernos nacionales, Parlamento Europeo, Comisión Europea y todos los actores habían dado el visto bueno a ese proyecto de Constitución que parecía que iniciaba una fase de integración europea menos incierta, menos tecnocrática, la has llamado tú en algún libro, el libro que publicaste el año pasado sobre Europa, y le daba una perspectiva política y un impulso político. Y resulta que en 2005, en España, se organizó un referéndum por parte del gobierno Zapatero, pasó prácticamente desapercibido porque era tan obvio que ese referéndum iba a ser positivo y los que participamos en él, pues la mayoría votamos que sí y salió adelante, y muy bien. Pero Francia y Holanda, dos países fundadores de la Unión Europea, de la Comunidad Europea original, en el centro de la integración europea, sobre todo Francia, pero también Holanda, votaron en contra del proyecto de Constitución Europea. Y votaron en contra básicamente por el miedo a lo que venía de fuera. O sea, básicamente por actitudes defensivas. El fontanero polaco en Francia era la bandera que agitaban los contrarios a la Constitución Europea. Nos van a invadir los fontaneros polacos, y en Holanda, con otro tipo de argumentos, pero un mes después también el rechazo a la Constitución Europea, es decir, un rechazo a la dimensión política de los siguientes pasos y etapas de la Constitución Europea, tuvo que ver con la inmigración y con el miedo a que la pluralidad, la excesiva diversidad de la sociedad holandesa generase problemas serios, ¿no? Por lo tanto, la perplejidad es verdad que hay que analizarla dentro de Europa, nos interesa, sobre todo a los europeos, hacer un buen diagnóstico y ver cómo damos una salida de más certeza y confianza en el futuro, pero no es solo nuestro ni es solo de ahora. Viene de atrás y se produce en otros lugares. Y luego, totalmente de acuerdo en que hay que hacer de la Unión Europea un
una narrativa, un discurso, un proyecto inteligible para la gente. Y no lo es. Eso lo sabemos todos, que hay una gran desorientación, un gran desconocimiento sobre quién manda allí, cómo se toman las decisiones, quién es quién, qué diferencia hay entre la Comisión, el Consejo, el Parlamento. Incluso hay muchos que incluyen al Consejo de Europa, que es otra cosa diferente, y también el Consejo de Europa, como también tiene una asamblea parlamentaria en Estrasburgo, pues ala, todos juntos ahí, ¿no? Y son cosas diferentes. Ahora bien, la inteligibilidad, que es un problema serio del proyecto europeo en su relación con los ciudadanos y con la opinión pública, no necesariamente está ligada con la desconfianza y con el rechazo. Hay mucha gente que siente necesidad de tener un conocimiento más claro, de que se le transmita, se le comunique con más claridad, con más transparencia, lo que pasa en Europa, quién decide, qué se decide, cuándo se decide, por qué, etc. Pero eso pasa también en los ciudadanos a nivel nacional. Y es curioso que en muchos países miembros de la Unión Europea, incluido este donde estamos, el grado de desconfianza de la opinión pública respecto de las instituciones democráticas que les representan, ¿no?, es mayor que el grado de desconfianza que esos mismos ciudadanos, en España y en otros muchos países, muestran hacia la Unión Europea en sus instituciones. No en relación con el proyecto, pero en las instituciones. Por lo tanto, la política, en este momento, el funcionamiento de nuestras democracias, tiene problemas de inteligibilidad porque hay que gestionar cuestiones extraordinariamente complejas, mucho más complejas de las que existían encima de la mesa de toma de decisiones en otras épocas, globales. Por lo tanto, ningún país por sí solo puede adoptar decisiones eficaces en muchos de los grandes temas que preocupan a la opinión pública, y a la vez la forma en que parece estar respondiendo el ámbito político en muchos países a esa complejidad. Uno de los elementos de complejidad son los diferentes niveles de toma de decisiones, por supuesto. Es una respuesta simplista. Caracteriza a los populismos, pero no solo a los populismos. Hay mucho simplismo en fuerzas políticas o líderes políticos que no se considerarían nunca a sí mismos como populistas, y a su vez la digitalización, las redes sociales, etcétera, contribuyen y a veces incentivan los análisis simples o las respuestas simples cuando todos sabemos que estamos en un momento complejo, ¿no? Por lo tanto, el asunto es verdad que es europeo, no seré yo quien lo niegue, pero va más allá de lo que es Bruselas o de lo que es la integración europea en sus instituciones conocidas. No sé si estás de acuerdo. Sí, yo, si quieres, por seguir todavía poniéndonos lo más difícil, bueno, luego no sé cómo saldremos de aquí, por alguna puerta trasera, pero yo creo que esa dificultad de comprensión de la lógica europea, porque no es solamente un conocimiento de las instituciones o de los procedimientos, lo que hay que entender aquí es una lógica, una nueva gramática política, que lo tenemos que entender políticos, académicos y gente, votantes en general. Bueno, ¿por qué nos hemos metido en esta empresa? O sea, ¿por qué en un momento determinado de nuestra historia unos países, algunos de ellos con una larga tradición democrática, otros no tanto, otros ni casi ninguna, ceden una parte de su soberanía, mancomunan recursos, esfuerzos? No hay ningún precedente en el mundo de unificación que yo sepa a lo largo de la historia de este estilo. Ha habido invasiones, ha habido colonialismo, pero esta cesión, este intercambio de soberanía por poder responde a una lógica que hay que haber entendido. Y yo creo que muchos de los lugares comunes en los que chapoteamos habitualmente dan a entender, por ejemplo, que la democracia es plenamente realizada a nivel nacional, ahí no hay ningún problema, y que en cambio en el nivel supranacional europeo todavía no hemos conseguido democratizar las instituciones europeas. Y yo, en ese libro al que se refería Joaquín, provocativamente comenzaba al revés, diciendo, bueno, si los estados fundadores de Europa se meten en este lío, es porque son conscientes de que no son plenamente democráticos. Es decir,
ni Francia, ni Alemania, ni los países fundadores de la Unión eran capaces, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, de proporcionar a sus poblaciones determinados bienes públicos comunes a los que la gente tenía derecho, fundamentalmente la paz. O sea, algo tan importante como la paz, los padres fundadores de Europa toman la decisión de que o lo hacemos entre todos, mancomunando el carbón y el acero en aquel momento, pero luego avanzando en una lógica de integración, o no, es decir, partíamos de un déficit, no de una plenitud. Europa no es que estados generosamente hayan cedido o por hacer un ornamento hayan creado una superestructura, no, lo hacen porque tienen un déficit ellos mismos. Entonces, entender esta lógica de un déficit que se trata de paliar poniendo recursos políticos en común, yo creo que es algo que es bastante difícil de entender, ¿no? ¿Qué es a mi juicio lo que pasa? Yo creo que hay dos tipos de problemas así gordos, ¿no? Un problema de método y otro problema, podemos decir, de contenidos y de políticas. El problema de método es que, antes lo he señalado un poco, esta lógica más bien tecnocrática, que en un principio era no solamente inocente, sino que probablemente era lo que había que hacer, ha dejado de tener sentido. Y la idea esta de la famosa teoría de la bicicleta, ¿no? Si tú dejas de pedalear, te caes, ¿no? Dahrendorf, un precedente tuyo en la comisión y profesor en Oxford, decía, yo voy en bicicleta por Oxford y cuando paro no me caigo, simplemente pongo un pie en el suelo, ¿no? Venía a decir, bueno, esta es una bobada, esta idea de que... pero a mí toda esa narrativa de más Europa, que comparto, porque yo soy federalista europeo, pero comparto en el fondo, pero me parece que es una mala explicación de lo que tenemos, porque da a entender que lo que hay que hacer es seguir avanzando en la misma dirección, sin plantearse alternativas. Incluso a veces esa retórica tiene también la parte negativa de decir no hay alternativa, o como decía Spinelli, Europa fedérate o perece, ¿no? Y por tanto nos introduce a la ciudadanía en un contexto de determinismo. Y esto yo creo que es algo que hay que utilizarlo con una cierta reserva. Yo creo que el determinismo en general no es bueno, ¿no? Y decía Madison, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, en los papeles del federalista, decía, democracia es sustituir la fuerza y el accidente por la determinación y la elección. Bueno, probablemente en Europa estamos ahora en un momento de este estilo, ¿no? Y yo creo que la propuesta de Juncker de abrir ese abanico, que por cierto fue criticada por mucha gente como si Juncker no tuviera ni idea de lo que hay que hacer, que a lo mejor es verdad, no lo sé, pero por primera vez a los europeos se nos planteaba una opción, una paleta de opciones. A mí aquello me sonó muy bien. Ya era hora de que alguien dijera, oye, estas son las posibilidades, ¿no? La otra consideración tiene que ver con las políticas. Y con las políticas y con la legitimación de las políticas y los grandes objetivos políticos. Y a mi juicio, los grandes objetivos políticos de Europa en estos momentos están amortizados. La paz, la prosperidad económica, el asentamiento de la democracia. Son objetivos que no es que sean nada desdeñables, pero esto, desde luego, a las nuevas generaciones les dice muy poco. Si ahora nosotros vamos a nuestros hijos y les decimos... si ahora vamos a las elecciones europeas de mayo, Joaquín, y nos presentamos como candidatos y decimos Europa es fundamental porque gracias a Europa tenemos paz y la guerra entre nosotros es imposible. Nuestros hijos nos mirarán con una cara entre sorprendidos y asustados. ¿Qué pasa? Que hay una posibilidad de que Francia y España entren en guerra, ¿no? Esto está amortizado, esto ya está vendido. Yo creo que no legitima, no consigue nuevas adhesiones. Por más que sea una gran conquista europea, faltaría más. El otro gran objetivo... la otra gran fuente de legitimación, el desarrollo económico. Bueno, mejor que no hablemos de esto. Una cosa fueran los 30 gloriosos y otra cosa es lo que estamos viviendo con la crisis económica, y vete tú a explicarle a las nuevas generaciones que Europa representa esto, cuando Europa, con razón o sin ella, eso también podríamos matizar mucho, representa la austeridad y representa una gestión de la crisis, a mi juicio, muy insuficiente. Y en tercer lugar, la democratización. Para los que somos un poco mayores, pues todos sabemos lo que supuso Europa. Yo lo primero que pensé cuando Felipe González firmaba el Tratado de Adhesión es, yo me acordé de Tejero. Dije, esto ya no será posible, ¿no? Para mí esto
ya esto vale la pena, ¿no? Yo creo que nuestra generación vio en Europa un asentamiento de la democracia, como ocurrió en Portugal o como pudo ocurrir en Grecia, ¿no? Esta narrativa no vende nada. Ahora mismo no solamente esto no aparece así a los ojos de las nuevas generaciones, sino que más bien Europa, con razón o sin ella, que habría mucho que matizar, es sinónimo de desdemocratización, porque se tiene una idea de democracia demasiado soberanista, demasiado vinculada al espacio nacional. Concluyo este diagnóstico. La única fuente, gran fuente de legitimidad que nos queda y que tenemos que explorar es el pilar social. Y esto no es fácil con la gran heterogeneidad que tenemos, con una construcción del euro que a mi juicio todavía es insuficiente, con la dificultad objetiva de trasladar a nivel europeo la lógica del estado de bienestar nacional. Yo creo que de eso no se trata, nadie ha pensado en eso, no hay una mentalidad ni una capacidad redistributiva, por más que haya algunos experimentos interesantes. Y probablemente, además del presupuesto del euro y además de otras medidas, un seguro de desempleo, seguro que Joaquín aquí en esto tiene desde luego muchas más ideas que yo, como principio general tendríamos que ser capaces de mostrar que aunque no haya un estado de bienestar europeo a nivel europeo, ni siquiera casi un modelo social europeo, porque hay muchos modelos sociales y hay una gran heterogeneidad entre nosotros, no digamos entre el norte y el sur, sí que es necesario tomar determinadas medidas a nivel europeo que tienen que ver con gestión de los riesgos, con estabilidad económica, lucha contra el cambio climático, competencia, etcétera, etcétera, gracias a los cuales se puede mantener el estándar de protección social en el seno de los Estados nacionales. Yo creo que este podría ser una perspectiva muy interesante de relegitimación del proyecto europeo. Vamos a ver, sobre por qué se inicia y por qué se desarrolla y se amplía el espacio de la integración europea en nuestro continente. Sin duda, los padres fundadores, y algunos de los que estaban con ellos, que eran españoles exiliados, por cierto, pensaban en la paz. Como es lógico, dice, no puede ser que cuando ha transcurrido solo la mitad del siglo XX nos hayamos dedicado los europeos a matarnos entre nosotros y a provocar, además, que nuestras guerras internas como europeos hayan traspasado las fronteras del continente y hayan sido guerras mundiales, una tragedia humana, una destrucción de muchas de las cosas que se habían ido construyendo en los países, cada uno a su manera, algunos ya en democracia, otros habían derivado a dictaduras, al nazismo, al fascismo, al comunismo en una parte de Europa. Esto no puede ser, y la forma de empezar a eliminar esos riesgos de nuestro continente era poner en marcha, como has dicho tú, el carbón y el acero, no desde un análisis economicista. Es verdad que había intereses. A Francia le interesaba que los alemanes contribuyesen con su carbón y que con el carbón alemán ellos pudiesen rehacer y reconstruir la siderurgia, pero sobre todo a Alemania lo que le interesaba era dejar atrás su noche negra del nazismo, y una nueva generación de políticos alemanes querían integrarse de manera pacífica y de manera democrática con sus vecinos europeos, y a Francia, que le venía estupendamente esa actitud alemana, a su vez le suponía la posibilidad de liderar políticamente el continente. Los británicos desde el principio se mostraron fríos, escépticos, no supieron ver la importancia que tenía aquella iniciativa, se quedaron fuera por propia voluntad hasta los años 60, y aquello empezó con un proyecto de paz, de reconciliación y de reconstrucción económica. Y empezó por el mercado. Con la idea de Monnet, desde mi punto de vista, una visión extraordinariamente lúcida, de decir, bueno, esto lo empezamos, tiene sus valores inmediatos de reconstrucción, de reconciliación,
empezar a levantarse después de los desastres de la guerra, pero a su vez esto irá generando unas solidaridades de hecho, porque el proyecto de verdad es una Europa integrada, una Europa políticamente integrada. ¿Esto ahora vende? Pues no, pero ese es el gran éxito de la idea europea, es que la paz se considera como algo definitivamente conquistado, que nunca más, ni nuestra generación ni las siguientes, van a ver en el territorio europeo guerra entre europeos, ni esperemos que guerra producida desde fuera o alimentada desde fuera por no europeos. Por lo tanto, esa es una idea básica. Democracia. Europa ha tenido un éxito enorme, no solo en consolidar las democracias de los países originarios de la integración europea, que habían sido víctimas en su inmensa mayoría de los desastres del periodo de entreguerras y del nazismo y fascismo y la influencia que tuvo en los otros países más pequeños, sino que Europa se convirtió en un exportador de valores democráticos al resto del continente y durante mucho tiempo al resto del mundo. Gran éxito. Y oye, nos preguntamos hoy, bueno, ¿la paz está conquistada definitivamente? Esperemos que sí. ¿La democracia está conquistada definitivamente y para siempre? Yo creo que no. Yo creo que la democracia en este momento está en riesgo. Y Europa es un pilar básico para eliminar los riesgos que acechan a nuestras democracias y para seguir tratando de exportar valores democráticos al resto del mundo, donde la existencia de democracias, cuando llegamos nosotros a las transiciones del sur de Europa y después América Latina y después los países del centro y del este de Europa, al final del comunismo, aquel periodo de expansión de las democracias está en estos momentos en crisis, porque hay democracias teóricas, porque tienen elecciones que son elecciones manipuladas, por lo tanto no democráticas, y hay elecciones que sí se pueden considerar, con arreglo a los estándares, democráticas, porque hay confrontación, pero que no son liberales. Y de eso tenemos en Europa. De lo primero, están fuera de Europa, de democracias no liberales que no respetan el pluralismo político, la igualdad de oportunidades de las fuerzas políticas, que no respetan la división de poderes, etcétera, etcétera. De eso, por desgracia, lo tenemos en Europa. Por lo tanto, yo no creo que los valores de la narrativa original europea sean valores que hoy no venden. Por desgracia, el de la paz se considera conquistada, pero vemos las consecuencias de que no haya paz, avalanchas de refugiados procedentes de Siria y de otros países, por no hablar de África, que no queremos ni mirar lo que esté pasando en África, y lo tenemos ahí cerca, pero la democracia sí es un valor que yo creo que no está alejado de lo que debe importar, y yo creo que importa a muchísimos ciudadanos europeos, sean de la generación, de la edad o de la perspectiva que sean. El modelo social. Bueno, el modelo social dentro de una Unión Europea ampliada, como tú has dicho, son muchos modelos sociales y en algunos países de la Unión Europea hablar de modelo supone un cierto optimismo histórico. Porque hay países que no tienen modelo social, hay otros países que tenemos un modelo social, pero sometido a embates y con muchas ineficiencias, y hay pocos países que tienen un modelo social, un estado de bienestar sólido, sostenible, adaptado a las prioridades y a las necesidades de ahora. Ahora, coincido totalmente contigo en que lo que entendemos por estado de bienestar como plasmación concreta de un modelo social europeo es muy difícil que se pueda seguir desarrollando, reformando, adaptando desde arriba. Eso sigue siendo algo nacional. Pero yo no creo que la Unión Europea tenga que estar de brazos cruzados con eso. Ahora se ha lanzado la Comisión Juncker y con el apoyo teórico de los países miembros en la cumbre de Gotemburgo el año pasado, en noviembre del año pasado, hace un año, el pilar social europeo. ¿Qué puede hacer Europa para contribuir a que los principios y los valores de ese pilar social europeo, que supone actualizar los valores básicos de un modelo social europeo, qué pueden hacer las instituciones europeas? Pues yo creo que tienen que hacer cosas. No digo que lo puedan hacer hoy, pero yo creo que tienen que asumir las instituciones europeas, el Parlamento Europeo,
la Comisión y el Consejo Europeo tienen que asumir que si queremos preservar el modelo social europeo, las instituciones europeas no pueden mirar para otro lado diciendo eso es cosa de los Estados. Hay que actuar. ¿Cómo? Estableciendo unos suelos sociales por debajo de los cuales no se admite que eso sea posible en un país europeo, y encontrando fórmulas, igual que se encuentran fórmulas para coordinar los presupuestos, las políticas fiscales o la política energética o la política de digitalización, cosa que es complicada, pero hay mecanismos en marcha. Yo creo que tiene que haber elementos de convergencia social, de protección de unos derechos básicos y de unos valores a los que las instituciones europeas no pueden dejar de mirar. Hay que encontrar esos mecanismos y creo que por ahí van a ir las cosas en el futuro. Depende de qué velocidad o qué otra. Pero eso no será posible si no hay una nueva narrativa, si quieres, o una nueva fijación de grandes objetivos que son propios de la integración europea. Yo creo que en este momento la globalización, en muchos de sus aspectos, nos da materia para trabajar durante años y durante décadas, porque la globalización, que genera muchas ventajas en muchas partes del mundo, incluidos países europeos, pero tiene una falta de gobernanza y unas consecuencias negativas de las que Europa no puede mirar para otro lado. Y Europa es una plataforma para actuar corrigiendo los aspectos negativos de la globalización fantástica, y hay que poner en valor esa potencialidad que tiene la integración de 27 países con más de 400 millones, y estoy descontando ya a los británicos, 430, 440 millones de habitantes, la segunda economía del mundo. Dentro de poco nos pasará China y seremos la tercera, pero da igual, la tercera economía del mundo es una cosa muy importante, con un poder regulador fantástico, capaces de exportar regulaciones al resto del mundo, incluidos los Estados Unidos, con un poder comercial exportador impresionante, con un poder inversor en los dos sentidos, de atraer inversiones extranjeras y de invertir fuera de Europa, fantástico, con un modelo político y social que ya lo quisieran el resto de las zonas y el resto de las regiones del mundo. Tenemos que ser mucho más activos en materia de globalización, y creo que es un horizonte que debe justificar un apoyo a la integración europea en una serie de áreas. El cambio climático no se puede gobernar, no se pueden mitigar las consecuencias del cambio climático actuando solo los europeos. Somos demasiado pequeños a ese respecto, pero hasta ahora hemos sido capaces, en muchos momentos de los últimos años, de liderar la lucha contra el cambio climático, y tenemos que ser más activos en ese liderazgo si cabe. Y la gran pregunta es la democracia. ¿Cómo están las democracias europeas para poder seguir siendo, como lo hemos sido durante muchas décadas, exportadores de valores democráticos y no importadores de valores no democráticos? Y ahí tenemos un problema serio, que es esta polarización política, y yo creo que de eso sí se habla de cara a las elecciones europeas, entre los partidarios de sociedades abiertas, de democracias representativas, de protección de valores, de derechos humanos, de libertades individuales, etcétera, frente a otras fuerzas políticas, otros liderazgos dentro de Europa, que no es que no quieran integración europea, es que quieren hacer suya la integración europea con sus valores, lo cual creo que es un cambio respecto a la situación de las anteriores elecciones hace 5 años. Hoy, los euroescépticos, los populistas xenófobos, la extrema derecha, nacionalistas radicales, excluyentes, quieren la plataforma europea para servir a sus valores. Los británicos, que son muy peculiares, han dicho no, nosotros nos vamos, les va a costar un precio enorme. Pero otras muchas fuerzas políticas que van a estar representadas en el siguiente Parlamento Europeo, no sé con cuánto, 25%, no es suficiente para bloquear decisiones, pero es más que suficiente para influir a los que estén en la mayoría proeuropea del Parlamento Europeo. Pero esos van a intentar integrar dentro de Europa sus valores. Y les viene bien que exista una integración europea para que no haya fronteras en la circulación de sus valores.
Y yo creo que ese es el gran enigma, o el gran desafío, si quieres, que tenemos. No es, desde mi punto de vista, no es tanto la narrativa, que se puede perfectamente construir. Macron es un ejemplo de cómo se puede construir una narrativa desde ese punto de vista sin perder elecciones, pero no sería el único. Pero la cuestión es hasta qué punto estamos protegidos frente a esa alternativa de una Europa que no sea abierta sino cerrada, de una Europa que no sea, digamos, partidaria del multilateralismo, sino que dé pasos atrás hacia relaciones bilaterales, que no esté a favor de eliminar fronteras para los ciudadanos, sino que esté a favor de reconstruir las fronteras que se han eliminado. Yo creo que ese es un debate político extraordinariamente interesante, importante. No es fácil que se oriente de la misma forma, que se decline de la misma forma en todos los países europeos, pero yo creo que mirando Europa en su conjunto, la actual Europa, ese es un debate clave para los próximos años. Yo coincido contigo en que el eje de la confrontación va a estar determinado no tanto por la derecha o la izquierda, que pueden ser en rasgos generales europeístas, como por ese nuevo eje que no sé cómo lo vamos a gestionar entre sociedades abiertas y cerradas, entre espacios integrados o proteccionismos. Y esto remite a otro conjunto de cuestiones que yo quería poner ahora sobre la mesa, que es el modo de articular lo común en Europa y el modo de gobernarnos internamente. Porque me da la impresión de que esa derecha, esa extrema derecha, si lo que queremos poner bajo esa etiqueta, que amenaza con tener un grupo potente de parlamentarios en el próximo Parlamento Europeo, con la experiencia del Brexit, puede ser que con la experiencia del Brexit, más que plantear un exit en Chequia, en Polonia o en Hungría, lo que están planteando es una renacionalización de Europa, ¿no? Es decir, una combinación muy típica de la nueva derecha de liberalismo económico y renacionalización política, ¿no? Esto me lleva a plantear una serie de interrogantes sobre el modo de entender cómo configuramos lo común, ¿no? Y cómo atendemos a estas dinámicas de desintegración dentro de Europa. Concretamente, bueno, por un lado estaría el tema del Brexit, pero por otro lado un problema más difícil de gestionar, que tiene que ver con cómo gestionamos nuestras interdependencias. Y pongo dos ejemplos. Bueno, el caso del Brexit, yo recuerdo cuando se empezaba a gestar todo este asunto, una conversación con Anthony Giddens, que me invitó a comer en la Cámara de los Lores en Londres. Comimos muy mal, una pasta horrorosa y un botellín de agua, y tuvimos una conversación interesantísima. Y al día siguiente, por cierto, salió en el periódico que en Westminster, los parlamentarios británicos consumían no sé cuántos cientos de miles de libras de alcohol al año, ¿no? Y dije, pues yo no seré yo, ¿no? Bueno, en aquella conversación, Giddens, que tiene un humor muy británico, yo le pregunté qué pensaba y lo primero que me dijo es: Brexit, pero si nosotros ya estamos fuera. El primer comentario. Y el segundo comentario, también un poco cínico y un poco humorístico, pero muy real, a mí me pareció aquello muy revelador. Me dijo: no tiene ningún sentido salirte de un grupo de decisión, como es la Unión Europea, seguir afectado por las decisiones que vayan a tomar en la maldita Bruselas y no participar en la toma de decisiones. Es decir, yo creo que es la trampa en la que estamos, ¿no? Es decir, recuperemos el control, que era todo el lema del Brexit, ¿no? Bueno, la Gran Bretaña que salga del Brexit, que no sabemos cómo van a salir, ¿no? ¿Va a tener más soberanía o menos? Menos. Y además se juega su integridad territorial, que esa es otra también, que ya verán ellos cómo la gestionan, ¿no? Entonces, el otro día tuve la oportunidad de ir al Parlamento Vasco, a la Comisión de Asuntos Europeos, y coincidimos en una sesión de estas de expertos. Coincidí con Michael Keating, un escocés, que, hablando del Brexit y las posibles consecuencias que esto tiene en Europa, decía: hay 5 posibilidades de salida.
y las menciono, las 5 posibilidades, ¿no? El débil, el fuerte, el no acuerdo, tal. Y, bueno, ninguna de estas es posible, pero una de ellas va a suceder. Y es uno de los más expertos, lleva años estudiando, o sea, en fin, no sé si Joaquín nos podrá poder hacer alguna apuesta más sobre esto, ¿no? Pero otra cosa que me preocupa más, bueno, primero, el efecto del Brexit no ha sido el contagio como se podía pensar, sino más bien Italia, que querían salirse del euro, ahora mismo la amenaza de salirse del euro se ha transformado en un desafío en términos de presupuesto, pensado puramente, de manera puramente táctica, para tener un grupo poderoso en el próximo Parlamento Europeo. Pero yo no veo verosímil en estos momentos una salida de Italia del euro, por más que esto pueda crear problemas, ¿no? Pero el problema viene ya, yo creo que es un problema, el problema de fondo yo creo que es cómo gestionamos sociedades que de hecho son interdependientes. Lo que yo haga afecta a mis vecinos, lo que hagan ellos me afecta a mí, y por tanto tenemos que tener estructuras de codecisión, de gestión de interdependencias, y eso nos supone una cierta renuncia y una cierta nueva retórica. Para mí la mejor imagen de esto, si yo lo tuviera que explicar, yo pondría aquí un pequeño vídeo de la rueda de prensa que dieron Varoufakis y Schäuble. Cuando Varoufakis fue elegido ministro de Hacienda de Grecia, lo primero que hizo, lógicamente, fue ir a ver a Schäuble, probablemente antes que ir a ver a Almunia, fue a ver a Schäuble. Yo no estaba. No estabas ya, ¿no? No estaba en esos negociados. Bueno, pues entonces, más a mi favor, ¿no? Va a ver a Schäuble y dan una rueda de prensa que duró 5 minutos. En esa rueda de prensa Varoufakis dice, a mí hay unas cosas que me están diciendo, Schäuble me está diciendo, y contradice totalmente los compromisos que yo tengo con el pueblo griego. A lo cual Schäuble le respondió, qué casualidad, yo también tengo unos compromisos con el pueblo alemán, ¿no? Se acabó la rueda de prensa. Es decir, nos creemos seriamente aquello de que democracia es identidad o aproximación de los que deciden y los afectados por las decisiones. Es un principio básico del autogobierno. Bueno, en sociedades abiertas, en sociedades que han emprendido una aventura común de integración, yo no puedo tomar las decisiones sin tener en cuenta cómo afectan a los vecinos. Y a su vez los vecinos tienen la obligación o tienen el derecho de estar incorporados de alguna manera en mi procedimiento de decisión. ¿Cómo se institucionaliza esa gestión de las interdependencias? Es algo realmente complicado, pero yo creo que es la gran innovación desde el punto de vista político que tenemos que acometer, ¿no? Sin duda. Déjame empezar por el Brexit. De verdad que fue una decisión, convocar un referéndum sobre la salida debido a razones internas de Cameron, de su partido, no de su país, sino de su partido. Cameron no se atrevió durante la campaña a decir en público que él era partidario del sí, de quedarse, no del sí al Brexit, sino de quedarse. Encargó a sus ministerios, con una administración y unos funcionarios muy competentes, una administración muy eficiente para hacer libros blancos, informes, etc. Encargó 40 y tantos informes de todas las diferentes áreas de gobierno. Dice, bueno, ¿cómo nos ha afectado la integración europea? En el año 2016 llevaban 43 años dentro de la Unión Europea. ¿Cómo nos ha afectado? Esos informes, que luego nos lo mandaban a los comisarios, en todos ellos, sin excepción, había muchas más ventajas que inconvenientes de la presencia del Reino Unido en la Unión Europea desde el año 73. El gobierno Cameron, a la vista, o Cameron personalmente, o su gobierno, a la vista de ese balance positivo, yo creo que en todas las áreas, no los hizo públicos ni los utilizó en la campaña, mientras que los partidarios del Brexit, la demagogia, los engaños, los argumentos absolutamente falaces que emplearon en la campaña y basados en una serie de sentimientos, de emociones o de ideas del electorado británico partidario de salir, pues unos por razón de la identidad británica que va a sufrir, va a seguir sufriendo de mezclarse con otros pueblos europeos que no han estado en la historia en un lugar tan predominante como nosotros, otros con el miedo a la inmigración, etcétera, etcétera.
al final el eslogan que de verdad yo creo que les hizo ganar es Take Back Control. Vamos a recuperar el control. Y ahora está ese país, que es muy importante por muchísimas razones, está en un absoluto caos. El caos político asusta, porque no hay ninguna de las posiciones, las 5 posiciones, yo se las he leído a Charles Grant, el director del think tank del Center for European Reform, escribió un paper y probablemente Keating lo traté, 5 opciones y ninguna buena, pero eso es en cuanto a las posibles salidas que se pueden analizar desde un punto de vista intelectual. Políticamente, en la Cámara de los Comunes, que tiene que votar ahora el 10 y el 11 de diciembre el acuerdo, si es que le dan el visto bueno el domingo los jefes de Estado y de Gobierno y la señora May, en la Cámara de los Comunes no hay mayoría para ninguna de las 5 hipótesis. Y lo más normal, salvo que haya una revisión de posiciones en el espacio de 2 semanas o 3, lo más normal es que ese acuerdo sea rechazado por la Cámara de los Comunes. En cuyo caso, entonces se abren las 3 opciones. Una, salirse de la Unión Europea sin acuerdo de ningún tipo, que es un caos garantizado, pero caos no de perspectivas de futuro, de posibles ventajas económicas, ¿no? Es caos de lista de camiones en las fronteras, etcétera, etcétera. Y las compañías aéreas tienen que arreglar, a ver cómo solucionan ese caos para poder volar al resto del continente. En fin, mil historias de esas. La otra alternativa posible es que entonces sí que los conservadores, el Partido Conservador, se atreva a pedir la cabeza de la señora May y eso dé lugar a unas elecciones que se produzcan en el espacio de 3 semanas desde que se toma la decisión de elecciones, que en este caso, al ser anticipadas, requieren el voto de la Cámara de los Comunes, y luego la campaña les dura 3 semanas, y que el nuevo primer ministro o la nueva primera ministra que saliese elegida, nadie daría un duro por un triunfo de la señora May en esas elecciones, intente de una forma o de otra reabrir la negociación, cosa complicadísima. Y la tercera alternativa es la de los partidarios de permanecer en la Unión Europea, que quieren un segundo referéndum para revisar la posición del primer referéndum. Cosa también complicadísima y que a su vez abriría un periodo de incertidumbre a ver si se puede o no reabrir la negociación, a ver cómo se hace eso. Es decir, un caos. Entonces el Brexit es malísimo para los británicos, sea cual sean las alternativas. Hay algunas peores, que es el no acuerdo, pero el acuerdo este, que probablemente con algún retoque o no, pues al final sea la única vía que se encuentre, la menos mala, pero es un acuerdo que al Reino Unido le cuesta soberanía, porque es seguir estando no solo en el periodo transitorio, sino en el futuro, integrado y sometido a decisiones en las que ya no va a participar y ya no va a poder votar. Dicho mal y pronto. Por lo tanto, tremendo. Eso es un antídoto para cualquier otro país que pueda estar tentado de plantearse siquiera un referéndum. Yo creo que no hay nadie en este momento que esté planteándose un referéndum de salida. Es un antídoto. Ahora, ¿eso es bueno para la Unión Europea? ¿Vivir a base de antídotos frente a los riesgos de suicidio colectivo? No. Hay que saber, como dice Innerarity, gestionar interdependencias. Pero el principio de la soberanía nacional está todavía muy arraigado. Si analizamos desde el punto de vista frío, de cómo podemos afrontar los desafíos que tenemos de futuro, cómo podemos completar los avances en la integración europea que todavía no han alcanzado un equilibrio, cómo podemos evitar riesgos, es evidente que hay que tomar más decisiones, no en todas las áreas, pero hay que tomar en una serie de áreas muy importantes decisiones en común, compartiendo nuestra soberanía con la de los demás. Pero políticamente, precisamente por esa polarización del debate entre los populismos antieuropeos, euroescépticos y las familias políticas tradicionales favorables a Europa de una forma o de otra, pues el miedo de los proeuropeos a decir en público que nuestra salida tiene que ser compartir más soberanía en una serie de áreas, es un miedo tremendo, ¿no? Y vuelvo otra vez, el único que ha dicho claramente, con voz alta, para que se le escuche, que la única forma de mantener nuestra capacidad de decisión, es decir, nuestra soberanía, es compartirla, es Macron.
Prácticamente nadie más se atreve a decir eso, ¿no? Y luego, supongamos que las opiniones públicas votan a partidos y a líderes que quieren gestionar esta independencia. ¿Cómo se hace eso? ¿Valen las actuales instituciones? ¿Vale, a los ojos de los ciudadanos, decirles que la institución que les representa directamente, el Parlamento Europeo, es un parlamento con mayor capacidad que sus parlamentos nacionales, cuando el Parlamento Europeo no tiene capacidad de decidir o de codecidir con los gobiernos de los Estados miembros en determinadas áreas que son claves para la gente? Antes hablábamos de lo social, es muy difícil que se pueda ir gestionando y gobernando desde Europa en muchas áreas. Pero es que en áreas donde sí se está gobernando ya en Europa, todo el tema de la Unión Económica y Monetaria, la aplicación del Pacto de Estabilidad, la Unión Bancaria, la supervisión de bancos y tal, son áreas donde el Parlamento Europeo, y tenemos aquí una parlamentaria europea, no tiene los poderes que en la perspectiva de los parlamentos nacionales tienen los parlamentos nacionales en aquello que sigue siendo competencia directa de los gobiernos, no tiene iniciativa legislativa y se ha producido en los últimos años además una deriva de poder, no ya desde el Parlamento Europeo hacia los gobiernos, que siempre han estado por encima del Parlamento Europeo a pesar de las reformas de los tratados, sino que poderes que tenía la Comisión de iniciativa de orientar la integración europea se los está absorbiendo el Consejo Europeo, es decir, los jefes de Estado y de Gobierno absorben. Y desde el Tratado de Lisboa, curiosamente, que es el heredero de la Constitución, ese mayor peso institucional del Consejo Europeo, de los jefes de Estado y de Gobierno, está llevando a menos integración con mecanismos de control democrático y de participación del Parlamento y más mecanismos intergubernamentales donde se lo guisan y se lo comen. Lo que la gente llama Bruselas no es la Comisión en muchísimas áreas, es el Consejo Europeo que se reúne allí, pero sus miembros vuelven, después de dar rueda de prensa a sus periodistas, vuelven a sus capitales y eso es Bruselas. Bruselas es una reunión que dura 3 horas o 5 o día y medio y después es como los fuegos artificiales que salen las luces cada uno a su capital y unos cumplen y ahora tenemos Hungría y algún otro que ni siquiera cumplen lo que han acordado en el órgano que está absorbiendo poder. Entonces ahí tenemos problemas de gestión de las interdependencias no resueltos, lleva a debates entre los juristas y tal tremendos, pero la realidad política es que la conciencia de que solo podremos ser soberanos compartiendo decisiones en una serie de áreas muy importantes exige ser acompañada por unos mecanismos democráticos que los propios gobiernos no están dispuestos a aceptar a escala europea. Porque dicen que ellos lo hacen mejor. Pero no es verdad que lo hagan mejor porque son incapaces de resolver problemas que solo se pueden resolver a escala europea tomando decisiones en común. Y ahí tenemos una contradicción que es lo que nos debe llevar a imaginar con la ayuda de filósofos, de economistas, de politólogos, de políticos, de cualquiera que tenga ideas de cómo resolver esta contradicción que nos puede llevar a la inacción. Porque si lo que sabemos que no podemos hacer ya a nivel de cada Estado, a nivel europeo, solo se puede decidir de una forma que los ciudadanos no confían por opacidad, falta de transparencia y porque los estados grandes, los países grandes, dominan a los pequeños, entonces tenemos un problema serio. Estamos a las puertas de una campaña electoral europea, probablemente oscurecida porque otros temas llenarán la agenda, pero eso es igual. Y no creo que sea muy osado aventurar que el tema de la migración va a ser un tema clave. Va a ser la gran discusión, va a ser un eje importantísimo de la polarización. Y yo quería plantear esto porque además, no solamente por esta circunstancia, sino porque además estos diálogos, si no recuerdo mal, estaban presididos por la idea de igualdad, desigualdad, valores, lo social. Y yo creo que la crisis de los refugiados es una tragedia humana, pero también es un síntoma de una crisis estructural de la Unión Europea, desde mi punto de vista, ¿no?
yo creo que hemos estado jugando, y también en esto lo digo hacia las autoridades europeas, ¿no? Nacionales y europeas, hemos estado jugando a proyectar todas nuestras ansiedades sociales sobre los migrantes. Hemos convertido el asilo en una cuestión de seguridad, incluso a veces de criminalización, con esa narrativa perversa y muy interesada de combatir la inmigración irregular, que yo creo que es una de las cosas que están en el origen de todo este despliegue de la extrema derecha en diversos países de Europa. Me parece que el modelo de Dublín se ha agotado, y el modelo de distribución de refugiados y de migrantes ha sido destrozado por la deslealtad de los Estados miembros. Hemos introducido cosas tan perversas como los criterios de elegibilidad. Hemos renacionalizado el control de las fronteras, a pesar de que hubo una primera fase transnacional, que fue el tema del Frontex, etc., pero se ha renacionalizado las políticas de asilo. Hemos llevado a cabo el acuerdo con Turquía, que personalmente me parece que no tiene ninguna justificación. Se hizo como una declaración para evitar que entrara con la categoría de un tratado internacional, que hubiera requerido una colaboración, creo, una opinión del Parlamento Europeo, y además ese acuerdo partía de la base de considerar a Turquía como un país seguro, lo cual, después de aquel pseudo golpe de Estado, pues, en fin, es bastante cuestionable, ¿no? En definitiva, yo creo que hemos convertido en una caricatura aquello del prólogo del Tratado de Lisboa, de Europa como un lugar especial para la esperanza humana, ¿no? Y creo que este es uno de los temas en los que tenemos que reflexionar profundamente, no solamente en cuanto a nuestras posibilidades, nuestra manera de gestionar técnicamente la inmigración y la paleta de medidas que habría que hacer para ordenar todo esto, que tiene que ver con cooperación internacional, por supuesto, tiene que ver con capacidad de intervención en conflictos como el de Siria, tiene que ver con hacer realidad aquello que se decía en el libro blanco de la gobernanza europea, de tener un anillo de países amigos y estables y prósperos, que fue wishful thinking, pero que también tiene que ver con nuestros valores que más nos identifican, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en que la política de asilo y refugio está siendo mal gestionada y con consecuencias de esa mala gestión que afectan a algunos de nuestros valores fundamentales y a derechos fundamentales de los ciudadanos, y que no se ha podido gestionar bien esa avalancha, y eso ha generado pues muchísimas tensiones, yo creo que más tensiones personales entre líderes políticos o entre gobiernos de países que las generadas durante la crisis. Más tensiones. Y no hay en este momento un horizonte claro, no hay una definición de una política común de inmigración, y si necesitamos inmigración, además viene inmigración irregular, a través de mafias, etcétera, no nos ponemos de acuerdo en un control eficaz de las fronteras de la Unión Europea, aunque ahí se ha avanzado. Tú dices que se ha retrocedido en control de fronteras, hay decisiones que van hacia una mayor cooperación y mayor intervención a escala europea en control de fronteras, que por cierto no le han gustado al gobierno español, no sé muy bien por qué, pero si no arreglamos eso con una política común de inmigración, no solo de asilo y refugio, superando el acuerdo de Dublín, etcétera, sino de inmigración, no solo nos quedaremos sin mano de obra, sin fuerza de trabajo que necesitamos en los próximos años, porque el envejecimiento va a acelerarse en la próxima década, sino que ponemos en riesgo uno de los mayores logros. Cuando se pregunta a los ciudadanos cuál es el mayor logro que ustedes consideran que han obtenido gracias a la integración europea, ponen la paz, el primero, y el segundo suele ser la libre circulación de personas.
la eliminación de los controles entre las fronteras y la posibilidad de circular libremente en el territorio europeo. Sin un control europeo de las fronteras comunes y sin una política común de inmigración, la libre circulación de personas no podrá aguantar, ¿no? Y eso es un elemento que puede acelerar mucho las tendencias a la renacionalización y hay un principio, un riesgo de que se empiece una desintegración de la Unión Europea. Por ahí puede venir la desintegración. No por la fractura de la zona euro, que yo no creo que eso vaya a suceder, pero sí por el final de la libre circulación, la reemergencia de fronteras, el egoísmo nacional o la falta de visión de líderes nacionales pensando que el control nacional de sus fronteras nacionales es una medida de futuro. Pero eso lleva a la Unión Europea en este momento a plantearse dos nuevas áreas de integración. Está en sus inicios, ojalá eso se vaya a desarrollar en los próximos años. Uno es una política común, si no exterior y de seguridad para el conjunto del mundo, que es muy complicado, sí para África. Y eso es clave para nosotros. África, aparte de los problemas que tiene unas expectativas de explosión demográfica dantescas, que espero que no se confirmen, que haya posibilidad de corregir antes las tasas elevadísimas de fertilidad, etcétera, que hacen insostenible que cada uno de los países africanos pueda sostenerla. África es un objetivo estratégico de los europeos que está empezando a ser considerado como prioridad en avance hacia una política exterior común, o al menos coordinada, con más recursos y con mejor orientación de la utilización de esos recursos. Y lo otro es una política de seguridad y defensa. Y ya en este último año y medio o 2 años, Europa ha empezado a dar pasos hacia una creciente integración de industrias de defensa, de capacidades militares, etcétera, y ha provocado una serie de tweets, que es su forma de hacer política, de Trump insultando prácticamente a Macron, cuando Macron defendió la necesidad de avanzar en una defensa europea, no anti-OTAN, pero sí, digamos, respondiendo a los intereses y prioridades europeas. La señora Merkel, en su discurso del otro día ante el Parlamento Europeo, ha apoyado la necesidad de crear un ejército europeo, que fue una idea de Macron. Es decir, hay en defensa y seguridad en sentido amplio, pero en particular en defensa, y en elementos de la política exterior, yo creo que hay avances, ahora de momento pequeños pasos, declaraciones, pero yo creo que por ahí van 2 áreas muy fuertes de impulso a una serie de intereses comunes que justifican pasos adelante en la integración europea. Por lo tanto, hay riesgos de desintegración, de marcha atrás, que puede ser posible. Yo lo veo más en el área de libre circulación de personas que en el área económica, pero hay a su vez objetivos, intereses, pensamientos, declaraciones que apuntan hacia un desarrollo de la integración europea en esas 2 áreas que hasta ahora habían estado prácticamente en mantillas. Yo creo que ya podemos pasar a la fase de preguntas y de... Bueno, pues muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. Yo, antes de que suba el presidente de la Fundación a clausurar también el ciclo de diálogos, quería agradecer a la gente del IBIE y al equipo del IBIE que han permitido que durante estas 5 sesiones nos hayamos podido encontrar aquí, tanto a Paco Pérez, a Chimo Maudos, a Pilar Chorén, a Yolanda Jover y a Rosa Buitrago, por el respeto con el que han tratado la idea que teníamos inicialmente de que esto fueran diálogos, que como el de hoy nos han podido enriquecer a todos, y también por las preguntas del público que todos estos días nos han hecho llegar. Y como hoy también hay, pues ahí voy. Primero nos dicen, ¿hasta cuándo creen que se quedarán los países del antiguo bloque soviético en la Unión Europea? Un poco, supongo aquí está la idea esa histórica de la Europa de las 2 velocidades, o si se puede romper la Unión Europea en el futuro. Nos hablan también de... Nos volvemos a la economía, nos dicen, parece que puede haber otra crisis económica.
en principio de menor calado, pero que puede estar ahí. ¿Cómo lo ven, si esto es posible? Y en cualquier caso, ¿cómo creen que reaccionará Europa o desde la Unión Europea y qué se ha aprendido? Relacionado con esto, nos dicen si el pilar social de la Unión Europea es de las pocas razones que legitima la Unión y la idea de Europa, ¿cómo se puede consolidar o revisar, reformar el sistema social o los sistemas sociales sin caer en recortes o restricciones que generen aún mayor rechazo entre la ciudadanía hacia la Unión Europea? Nos dicen también, finalmente, siguiendo en la idea esta de desigualdad, si la paz en el sentido amplio, más allá del estricto, de que no haya violencia estricta o guerra, digamos, no solo se ha consolidado, sino que puede estar en peligro a partir de las grandes desigualdades que existen en el sí de la Unión Europea e incluso dentro de los distintos países. La desigualdad no va a ser realmente el factor desencadenante de problemas de paz. Y me llega una última. Nos dicen a qué creen ustedes que se debe la reacción anti-inmigración, a la economía o a la etología. Y con esto, estas son las preguntas y en todo caso, una vez respondidas, tenemos un rato, pediré al presidente de la Fundación que pueda cerrar el ciclo de este año. Muchas gracias. ¿Cómo hacemos, Joaquín? Empiezo yo ahora y clausuras tú o otra vez, como quieras. Adelante. Venga, voy rápido por razón de tiempo. Ya he dicho, yo creo que Daniel coincidía, yo creo que no hay riesgo de desintegración, de que vaya a haber países que se salgan de la Unión Europea por voluntad propia. Yo sí veo ese riesgo, que en la última intervención lo mencionaba, de renacionalización, fractura del espacio de libre circulación de personas. Eso genera tensiones, genera visiones endogámicas, genera tensiones entre vecinos, etc. Pero no creo que llegue a la desintegración. ¿Dónde va a ir Hungría? ¿Dónde puede ir Hungría? Polonia, con la historia que ha tenido en el siglo XX y en siglos anteriores, ¿dónde van a ir? Si es que no hay un espacio mejor, con todos los defectos y con todas las carencias y con todas las insatisfacciones. Lo de las dos velocidades, sí, eso está planteado. Se refería Daniel a la paleta de opciones de Juncker y del libro blanco que publicaron el año pasado. Yo creo que ya estamos en dos velocidades en la Unión Económica y Monetaria, en el euro, estamos en dos velocidades en la libre circulación de personas, en la asunción de compromisos en materia de justicia interior. Sin duda vamos a estar en dos velocidades en temas de defensa, en la medida que vayan avanzando. Y me parece lógico, porque una Unión Europea ya muy amplia y con nuevos países que llaman a la puerta para entrar, pues va a tener que admitir más velocidades, con la condición, yo creo, es de que quienes se queden en la segunda velocidad siempre tengan abierta la puerta para sumarse a la primera cuando lo decidan ellos, no un numerus clausus y cerrarles la puerta. Otra crisis económica, siempre hay una próxima crisis económica, es decir, desde, según nos enseñaban en los libros de historia, desde la crisis de los tulipanes en Ámsterdam en el siglo XVII. Estamos en crisis básicamente originadas en el sistema financiero, pero que agravan el ciclo económico, agravan las recesiones o las caídas de crecimiento, el aumento del paro, etc. En este momento estamos en un periodo de desaceleración, claro, después de un periodo de un ciclo de crecimiento a la salida de la crisis financiera fuerte, pero hay riesgos, y yo el riesgo mayor que veo en este momento para que haya una crisis más fuerte de lo que es la recesión o la caída de crecimiento normal de los ciclos, es la guerra comercial de Trump si sigue adelante. Si afecta a Europa la guerra comercial, ahí podemos tener problemas. Yo creo que la situación de Italia nos genera problemas, no solo a ellos, sino también a nosotros, pero no creo que llegue el agua hasta el nivel en el que puede entrar el conjunto de la zona euro en una crisis fuerte. No creo que las desigualdades
pongan en riesgo la paz, ponen en riesgo el bienestar, ponen en riesgo las expectativas de futuro. Han aumentado, no en todos los países europeos, por cierto. En España es de los países donde más han aumentado las desigualdades en la crisis y no hemos sido el país que más pérdidas de Producto Bruto ha tenido durante la crisis. O sea, nuestra recesión ha sido aguda, fuerte, sin duda, pero no ha sido más fuerte que la de otros países donde no ha aumentado el paro hasta los niveles que aumentó aquí, no se ha destruido tanto empleo como aquí, no se han recortado los servicios públicos como aquí. Por lo tanto, yo creo que en el aumento de las desigualdades en España o en otros países ha influido la política de cada gobierno, no la política de la Unión Europea. Esto es verdad que no es fácilmente explicable porque se ha establecido, entre otras cosas, por el interés de los gobiernos que han aprovechado la crisis para hacer recortes donde les interesaba, les convenía, donde les parecía que no era doloroso para ellos. Han vendido siempre la historia de que son Bruselas en la que genera las desigualdades. Y no puede ser verdad cuando ves en los indicadores de desigualdad a lo largo de la crisis que hay países donde no ha aumentado y hay países donde sí ha aumentado muchísimo menos que en otros. Y aquí, ¿por qué han aumentado más las desigualdades? Por algunos recortes en servicios públicos esenciales y por la destrucción de empleo brutal. Pero eso es un problema nuestro. Otros países europeos no destruyen empleo como destruimos nosotros, ni llegan a las tasas de paro a las que hemos llegado nosotros. No podemos imputar a otros lo que son problemas nuestros y no es la primera vez que nos sucede, aunque en esta crisis ha sido más grave todavía que en anteriores situaciones. Y lo demás, yo ya en aras del tiempo... Bueno, yo también me apoyo en que tú eres un hombre de respuestas y de soluciones y sabes de economía, y mis respuestas son más bien de un teórico al que le gustan más los problemas que las soluciones. Bueno. Y diré 4 cosas. En primer lugar, sobre el tema de los países del Este. Quisiera recordar una cosa. Cuando Eneko Landaburu, que era no sé qué cargo tenía, director general. Director general, ¿no? de Relaciones Exteriores y después, antes de Política Regional y después de Relaciones Exteriores. Y fue uno de los responsables de la ampliación del Este, ¿no? Recuerdo que haberle escuchado decir, la ampliación al Este se hizo porque no había ningún argumento para no hacerla. Es un argumento poderosísimo, ¿no? Es decir, ahora cuando hay gente que dice, ¿cómo es posible que hayamos crecido de tal manera y tal? Yo os pregunto, ¿y cómo podías decirle que no a unos países que venían de donde venían, que tenían una necesidad? O sea, ¿qué valores tenemos nosotros apelando a los cuales podemos podríamos parar a aquellos países para que entraran en Europa? No había ningún argumento poderoso, no había más remedio. Eso además yo creo que teóricamente al menos, inicialmente al menos, nos hizo ir más allá de esa pequeña Europa que teníamos configurada, ¿no? Y por tanto yo creo que fue una buena decisión, ¿no? Que evidentemente ha hecho de la Unión Europea algo más complejo, ¿no? Aquí tenemos un problema que tiene que ver con el tema del artículo 7 de Lisboa, que tiene que ver con Hungría, con las democracias iliberales, con lo que está pasando en Polonia, que son expedientes distintos, pero que tienen un mismo carácter, y es una cosa que yo no sé cómo lo vamos a resolver, ¿no? Pero sí que me atrevo a apuntar que vamos a ir en una línea, tenemos que producir una línea de lo que podríamos llamar democracias intrusivas. Es decir, tenemos un mayor derecho del que pensamos a decirles a nuestros vecinos con los que compartimos un proyecto común lo que tienen que hacer. Esto suena muy mal, ya sé que suena muy mal. Y esto se justifica porque ellos también tienen un derecho a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. O sea, la institución del semestre europeo, y es un tema ahora mismo delicado porque los presupuestos del Gobierno de España están ahora mismo allí y tal, pero la idea de que si realmente estamos en un espacio común, un presupuesto es una pieza de la política nacional, pero es una pieza que afecta a políticas nacionales de otros países, ¿no? Un gobierno como el gobierno de Orbán en Hungría está haciendo cosas que no solamente afectan a los valores fundacionales de la Unión Europea e inciden sobre sus ciudadanos, sino que tienen que ver con el conjunto de valores que defendemos. Y por tanto, yo creo que el futuro, a mi juicio, hablábamos de sociedades abiertas, pero yo lo formulo de esta otra manera. El futuro va hacia sociedades más intrusivas.
Lo que pasa es que tiene que haber reciprocidad. Es decir, yo puedo aceptar que el gobierno alemán, que tiene una posición hegemónica, me obligue a ciertas reformas estructurales y este tipo de cosas que hemos visto, si yo también tengo el derecho de decirle a la señora Merkel hagan una política de aumento de la demanda interna, por ejemplo. Es decir, tiene que haber una reciprocidad. Y esa reciprocidad, esa construcción de la reciprocidad, yo creo que hemos avanzado poco. Pero no creo que podamos renunciar a la idea de que nuestros destinos están más implicados y, por decirlo de esta manera un poco bruta, tenemos un cierto derecho de intromisión cuando estamos en un espacio que nos unifica, ¿no? Sobre lo social y el rechazo a la Unión Europea, bueno, hay que tener en cuenta que la mitad de los europeos piensa que en Europa hay demasiada solidaridad y la otra mitad piensa que hay demasiada poca solidaridad. Partamos de esa base. Y además no es lo mismo que haya una mayoría de derechas en el Parlamento Europeo que haya una mayoría de izquierdas o de semipensionistas. Es decir, son cosas que hay que saber que están ahí, que es el punto de partida, y probablemente en un contexto completamente distinto, pero estemos ante el mismo desafío que tuvieron los padres fundadores de Europa cuando hicieron aquello que se llamó el compromiso social y democrático. Las dos grandes familias europeas, la democracia cristiana y los socialdemócratas, consiguieron un acuerdo en lugar de la polarización y fragmentación que tenemos hoy, que además unificó no solamente las sociedades internamente, sino también países entre sí, y probablemente estemos a las puertas o estemos sintiendo la necesidad de hacer algo similar con otro contexto completamente distinto. Yo creo que a la otra pregunta, ¿a qué achacar esta reacción antieuropea? Yo creo que hay mucha gente en Europa que se siente desprotegida. Y la desprotección tiene, simplificando mucho las cosas, tiene dos grandes argumentos. A derecha o izquierda hay una desprotección que tiene que ver con la identidad y hay otra desprotección que tiene que ver con la precariedad del empleo. En algunos lugares coincide que los dos nichos electorales se ponen de acuerdo y otorgan a personajes como Marine Le Pen una gran capacidad de atracción de voto, porque vota gente que se siente amenazada por las dos cosas. Que yo creo que cuando decía Macron, al que has citado varias veces, que una frase que me gusta mucho, decía: hay que interpretar adecuadamente la cólera de los pueblos. Decía cólera de los pueblos, pero decía interpretar. Aquí hay mucha gente que se siente mal y además tiene motivos para sentirse mal, pero eso también tiene que ser interpretado y gestionado políticamente. Entonces, en el tema de la identidad, bueno, hay que responder a ese temor, explicando y haciendo políticas de integración desde el nivel urbano hasta el plano de la seguridad, explicando por qué la emigración es un valor y además es un recurso y otras cosas. Y en el plano del trabajo, algo similar, ¿no? Teniendo en cuenta más que hay un sector de la sociedad que se siente mucho más vulnerable, que es precisamente el sector que está más en contacto con las poblaciones que llegan, ¿no? ¿Cómo proporcionamos seguridad sin engañar a la gente diciéndoles que las viejas fórmulas de seguridad vinculadas al estado de bienestar tradicional y al control de las fronteras en términos militares, eso ya no funciona? Ese es el gran dilema que tenemos, ¿no? Y una pequeña cosa sobre el futuro, porque a lo mejor hemos sido un poco demasiado pesimistas, no sé si demasiado pesimistas, pero bueno, han salido aquí muchos problemas porque teníamos que ser honestos y no teníamos que venir con un cuento de hadas ni con la carta a los reyes, ¿no? Pero yo creo que si hacemos bien las cosas que hay que hacer, ahora vamos a pasar por unas ciertas turbulencias, a ver cómo se constituye el siguiente Parlamento Europeo, igual tenemos más países dentro del euro. Si el euro se completa, igual tenemos más países dentro del euro, en lugar de esto que parecía una amenaza de que algunos se salieran. Igual hemos estado pensando demasiado en términos de integración. A mí la palabra integración no me gusta mucho utilizarla porque sitúa en el corazón del protagonismo a los Estados, que son los que deciden el grado de integración. Me gusta más hablar de otras cosas, como por ejemplo de europeización, porque creo que hay muchos más agentes interviniendo en este proceso,
además de los estados, que en buena medida más son retardatarios y utilizan esas estrategias a las que se refería Joaquín sobre el tema de lo de Bruselas, ¿no? Hay ciudades, hay regiones, hay redes sociales, hay gente que se mueve, hay universidades. Y si hablamos de integración, damos a entender que Europa es una cosa que la construyen o la destruyen los estados. Me parece una visión un poco reduccionista, ¿no? Y sobre todo, tenemos que pasar de los intereses nacionales a las preferencias sociales. Yo creo que este es el gran paso que tenemos que dar adelante. Y lo que nos puede enseñar esto es que si los problemas, buena parte de los cuales hemos mencionado aquí, no respetan las fronteras, probablemente las soluciones tienen que ser pensadas más allá de las fronteras. Buenas noches a todos, buenas nit. Yo me había apuntado cuatro cosas que quería decir en estas últimas palabras. La primera era expresar un agradecimiento y una satisfacción. El agradecimiento ya lo ha hecho Ferriol, nuestro director, y por lo tanto repito simplemente lo que él ya ha dicho. A todos los que han participado, a todos los que nos han ayudado, a los que nos habéis acogido y por lo tanto no me alargo en este tema. La satisfacción es porque por lo que yo he vivido y por lo que me han explicado, creo que ha sido un ciclo de 5 diálogos que han sido interesantes, que han tenido verdaderamente con un contenido importante y que han mantenido una atención y un interés para los que han asistido, cosa que yo no he podido vivir porque solo viví el primero y he vivido el de hoy. Y por lo tanto, en los dos que yo lo he vivido ha sido así y sé que en todos los demás también ha sido así. Esta satisfacción me lleva a al segundo punto, y es que creo que hablo no solamente en nombre de la Fundación, sino también en nombre de l'IVIE, y es que vamos a repetirlo, es que vamos a hacer otros en los próximos años, y que la Fundación Lluch ha tenido siempre, en estos diálogos que llevamos haciendo en Barcelona por descontado, pero también en Madrid y en Zaragoza y en Valencia, ha tenido sobre todo 3 preocupaciones, que han sido las desigualdades, la democracia y Europa. Y van saliendo en todas partes. No me extrañaría que el año que viene, si hay unas elecciones europeas, pues nos centremos mucho más en el tema europeo. Eso conjuntamente con el IVIE lo veremos y lo organizaremos. Pero creo que puedo decir que nuestra intención conjunta es seguir y repetir. La tercera es ya muy personal, porque a mí, yo lo he dicho y escrito mucho. He estado en 2 diálogos. El primero y el último. Al volver después a casa y ver, no ahora, pero lo veía ayer, del primero saqué una conclusión que era que Europa necesitaba urgentemente un nuevo pacto social. Y de la de hoy, una de las conclusiones que saco es que el pilar social es urgente en Europa. Quiero decir que abrimos y cerramos un poco con esta misma sensación de que, aparte de otras cosas en el campo de la democracia, pero uno de los defectos de Europa es que no ha completado o no ha adaptado a la nueva situación su situación social y su política social. Y la cuarta es algo que no puedo dejar de hacer y que creo que todos entenderéis. Ayer hizo 18 años que asesinaron a Ernest Lluch. Era un 21 de noviembre y por lo tanto coincidió con un
con un diálogo en Barcelona, estuvimos medio minuto de pie recordando a Lluc, y yo os pido a todos vosotros que acabemos igual hoy este diálogo.